Precisamente Shavuot o representa, si le pudiéramos decir, lo que es una llanura en nuestras vidas y en nuestros corazones, una llanura del Ruach HaKodesh. ¿Sabes? Es tan importante el poder mirar, yo no sé cuántos tuvieron la oportunidad de leer el mensaje que les envié, pero simplemente lo resumo. ¿Sabes? El propósito por lo cual se acercaba Shavuot, y vemos que también una de las cosas que Pedro, en el mensaje que da, una vez que fueron llenos, dice Pedro, dice, estos no, varones, dice, estos no están ebrios como ustedes piensan, sino que era una hora muy temprana, o sea, para poder pensar que andaban tomados, o poder pensar que andaban en cierta manera tomados o borrachos, como muchos pudieran decir. Dice, sino que cada uno escuchaba hablar en su propio idioma, dice, medo, parsos, cretenses, etcétera, etcétera, y todos se sorprendían. Y una de las cosas que Pedro dice, por lo tanto, dice, arrepiéntanse para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Yahweh, ¿a dónde? A nuestras vidas. Y sabes, precisamente eso significa la festividad de Shavuot. Significa venir no solamente a un arrepentimiento en nuestras vidas, pero que la presencia del Padre pueda ser derramada ¿en dónde? En nuestras vidas, en nuestros corazones. Él no puede depositar algo nuevo en nuestras vidas si primeramente no desechamos lo viejo que se encuentra en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Porque nadie puede depositar el vino nuevo en odres viejos. Y lo mismo sucede, ¿sabes? La palabra nos dice que nos despojemos, dice, de toda obra de maldad y todo el pecado que nos asedia. Y eso es precisamente parte de lo que tú y yo tenemos que hacer, de limpiar nuestras vidas, de limpiar nuestros corazones. Y muchas veces dentro del concepto de la celebración de Shavuot, a veces está el concepto de que vamos restando. A veces hemos hablado, aunque yo creo que yo mismo lo llegué a mencionar, en el que vamos restando, se acostumbraba a restar, pero sabes, no es el restar, es el de ir contando. La palabra dice, y contarás, ¿cuánto dice la palabra? 7 semanas completas, y después de la 7ª semana será el día que contarás 50. Y una de las cosas es parte de la enseñanza o del concepto es el ir llevando precisamente un conteo. ¿Sabes? Porque precisamente el llevar un conteo para nosotros implica el que también de la misma manera, mientras vamos desde cuando Yeshua resucitó, desde el tiempo de las primicias, si le pudiéramos decir de esa manera, y hasta el tiempo en el que tú y yo vamos caminando y avanzando hasta el tiempo y hasta la festividad de Shavuot, vamos adquiriendo y vamos agarrando una madurez también de la misma manera en nuestras vidas. ¿Cuántos entendamos eso? El propósito, si tú lo puedes mirar, y tal vez voy a hablar unas cosas ya muy básicas que muchos de nosotros conocemos, pero cuando tú y yo llegamos a la festividad de Shavuot, lo primero que celebraba o lo primero que maduraba en el tiempo, cuando se llegaba el tiempo de Abid o el tiempo de Nisan, que se le conocía, lo primero que madura, di conmigo, es la cebada. Y una vez que la cebada estaba lista, se daba tiempo para poder establecer lo que era el primer día del mes, en el mes de Nisan, o en el mes de Abid, que era como mejor conocido. Dice que el primer día, y de ahí empezaba lógicamente nuestro conteo. Y una vez que llegábamos hasta este tiempo, se llegaba hasta este tiempo del tiempo de la cebada, lo que mayor tardaba en crecer o en madurar era el trigo. Y se daba un tiempo de 50 días para que el trigo pudiera estar también de igualmente madura. Ahora déjame hacerte una observación. La palabra a nosotros nos compara como trigo. Cuando tú y yo llegamos a este concepto, y tal vez voy a guardar un poquito para mañana, para resumir, pero cuando tú y yo llegamos, si eso también representa lo que es nuestras vidas, di conmigo, debe de haber un proceso de maduración desde el tiempo de Pesach, desde el tiempo de la resurrección de Yeshua, hasta el tiempo de Shavuot. Di conmigo, en lugar de restar, debemos de ir madurando cada día para que nuestras vidas también estén preparadas. ¿Cuánto lo entienden? Y eso es algo simbólico. ¿Por qué seguimos el conteo o por qué hacemos el conteo? Porque la palabra principalmente dice, contarás para ti 7 semanas. O sea, debe de haber un conteo
en nuestras vidas, porque cada día vamos agregando algo a nuestras vidas, vamos agregando algo de la palabra que nos lleva a tener una madurez más y más y más, y entre más maduramos, mayormente podemos aprender a dejar cosas que nos estorban, cosas que son de las cosas del pasado, aprenderlas a dejar de conmigo hacia un lado para avanzar hacia una madurez. Ahora, cuando tú y yo, ¿por qué es importante el poder conocer las festividades o el poder conocer los tiempos y las cosas en las que tú y yo estamos viviendo? Porque cada parte de la fiesta, muchas veces se llega al concepto de poder entender o poder decir, bueno, ¿por qué tengo que entender las fiestas? ¿O por qué tengo que saber las fiestas? ¿O son las festividades dadas para el pueblo de Israel? ¿O son festividades dadas, para el pueblo judío? ¿O son festividades dadas también para cada uno de nosotros? Sabes, número uno, la palabra no habla que son en una exclusividad para el pueblo judío. Muchas veces en nuestras traducciones podemos mirar lo que hace referencia a los judíos. Mas si vamos un poco más claros, la división de las 12 tribus no sucedió hasta el libro de los Reyes, donde proféticamente se le dio y dice que por medio de Jeroboam serían tomados, o tomó 10 tribus o 10 retazos, y eso conformaría lo que eran ¿quién? La casa de Israel, o las 10 tribus de la casa de Israel. Y con lo cual en su mensaje Yeshua, cuando vino sobre esta tierra, dijo: no he venido a buscar sino lo que se había perdido, a las ovejas perdidas de ¿quién? De la casa de Israel, y a ellas es necesario también traerlas a este redil o a este camino. Porque parte de estas celebraciones no era conformada solamente para el pueblo de Judá o para la casa de Judá, era conformado para ¿quién? Para todo su pueblo. Porque hasta entonces, cuando tú y yo empezamos a leer en el libro de Levítico, dice: y esas son las fiestas señaladas de ¿quién? De Yahweh, que proclamarán como santas convocaciones en ¿quién? En sus tiempos. O sea, esas fiestas son dadas para ¿quién? Para nosotros. Si decimos que somos parte del pueblo de Israel. Ahora vamos a Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Y vamos a leer en los versículos primeros. Dice: habló Yahweh a Moisés diciendo: habla y di a los hijos de ¿quién? A los hijos de Israel. No dice a la casa de Judá, o no dice quién, o habla y di a quién. A los judíos. Una de las cosas que tú y yo podemos entender, Pablo decía, dice: porque no todo el que es nacido de sangre, ¿quién? Es parte del pueblo. Porque es por medio de quién, por medio del Mesías, o por medio de nuestra fe en quién. Por medio de nuestra fe en él. Dice la palabra que tú y yo fuimos injertados en el olivo que representa a Israel por nuestra fe y por nuestra confianza en quién, en el Mesías. Ahora, otra observación que tú y yo podemos entender: todo judío es ¿qué? Es israelita. Y conmigo, todo judío es israelita, mas no todo israelita es judío, porque son 12 tribus de la casa de Israel, entre lo cual el pueblo judío conforma parte de unas de ¿qué? De las tribus. Mas no todas las tribus de Israel pertenecen a ¿quién? A Judá. Porque recordemos que 10 se apartaron o 10 se fueron en medio de ¿qué? De un exilio. Y esas que se perdieron y se fueron en medio de un exilio, perdieron todo lo que era correspondiente, si tú le quieres, a sus festividades, pero no solamente las festividades, sino que ellos mismos perdieron su identidad, se paganizaron entre las naciones. El paganizarse entre las naciones era aprender, si lo pudiéramos mirar de una manera, era adoptar las costumbres de las demás naciones, el apartarse del pacto que Yahweh había establecido con ¿quién? Con ellos, y lo cual la misma palabra dice que había un castigo sobre la casa de Israel, que no solamente se fueron por un exilio. Vemos que el castigo de la casa de Judá fueron alrededor de 70 años. Después de que la casa de Judá paga, si tú quieres, su castigo después de haber pecado delante de Yahweh, fue su castigo 70 años. Mas sin embargo, la casa de Israel no fueron 70 años. Hasta el día de hoy podemos decir que hay un cautiverio, o vamos a decirle un exilio, en el cual muchos de ellos siguen todavía fuera. Y en el cual se quiere que alrededor de entre el año 2007 y 2008 se terminó el castigo sobre la casa de Israel, y de donde tú puedes mirar que vino un despertar o
a un avivamiento, si le puedes decir, a la curiosidad o al buscar o el conocer lo que era, lo que muchas veces se llama raíces hebreas o restauración, lo que tú puedes conocer. Y hubo un despertar y una comezón, si tú le quieres llamar, el de escuchar todas estas cosas, y donde mucho de lo que era la casa de Efraín, perdida entre las naciones, vino y empezó a tener un retorno a los caminos de Yahweh, donde parte de ese recogimiento, muchos de nosotros de los que estamos aquí, venimos a ser parte de ese recogimiento. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? ¿Sabes? Porque no es a todos, sino que vino a ser a quién, a nosotros. ¿Sabes? Por ese lado, voltea con la persona que está a tu lado, dile, debemos de sentirnos privilegiados. Porque aunque muchos han escuchado, muchos no lo han aceptado. Mas sin embargo, tú y yo hemos dado oídos para escuchar su voz y su llamado en nuestras vidas, y hemos venido a tener ese retorno cada uno de nosotros, donde ahora venimos a comprender y a mirar las festividades que no eran solamente para la casa de Judá o para el pueblo judío, sino que eran parte para quién, para nosotros también, donde la misma palabra dice que por cuanto el pueblo de Israel había pecado, se les fueron quitados los días de su alegría, los días de festividades, los días de reposo, aquello que Yahweh había instituido para quién, para cada uno como nosotros, como su pueblo. Dice la palabra, y llamarás delicia a quién, al día de reposo. ¿Cuántos hemos aprendido verdaderamente a deleitarnos en el día que Yahweh ha apartado para nuestras vidas? Donde era algo que Yahweh había destinado para quién, para nosotros. Donde sus solemnidades, ¿cuáles eran las solemnidades? Las festividades. Lo que tú y yo venimos a conocer hoy en día, y lo que venimos a entender que es parte para nosotros, que es como nuestra herencia. Que no es que estemos tratando de volvernos judíos, sino que estamos restaurando y estamos volviendo de aquello que se nos fue quitado, de nuestra identidad que se nos fue quitada por cuanto nos habíamos desviado y nos habíamos dado en pos de otras naciones. Y ahora que venimos a tener ese retorno, hemos abrazado las festividades y hemos aprendido y ha venido una identidad a la vida y el corazón de cada uno de nosotros. Y hemos aprendido que no es algo que no nos correspondía, sino que es al contrario algo que nos corresponde y que el Padre nos ha dado a ti y a mí como estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. ¿Cuánto lo entendemos? Y lo hemos adaptado. No lo hemos adaptado, lo hemos venido viviendo, y cada día es un aprendizaje nuevo. Cada día el Padre nos va mostrando y nos muestra y nos enseña algo de una manera diferente. Cuando tú y yo podemos mirar, vamos a Levítico capítulo 23, dice, y habló Yahweh a Moisés diciendo, habla y di a los hijos de Israel, dice, las fiestas señaladas de Yahweh, que vosotros proclamarán, dice, como santas convocaciones, son estas. Pero si tú fijas esta palabra de santas convocaciones, en el hebreo se le conoce de otra manera. Y te voy a dar la definición de la concordancia Strong, que todavía podemos mirarlo. Si tú podemos mirar la palabra santas convocaciones, nos da un entendimiento, di conmigo, Mikra Kodesh. La palabra convocaciones significa Mikra y santas son Kodesh, que significa son santas convocaciones, son Mikra Kodesh. ¿Qué significa Mikra? Di conmigo, son ensayos. ¿Cómo es un ensayo? ¿Sabe? Son ensayos de algo que ya pasó en el tiempo pasado, pero también un ensayo de algo que sucederá en tiempos venideros. Y son santas convocaciones. Santas convocaciones dadas ¿por quién? ¿Por una entidad religiosa? No. ¿Por el ministro, por el pastor? No. ¿Por algún miembro? No. Son santas convocaciones establecidas y dadas para su pueblo directamente ¿de quién? De Él y no de nosotros. Y cuando el Padre establece algo, di conmigo, son tiempos designados, específicos, para algún momento determinado, que tendría que cumplirse y que tendría que guardarse. Muy diferente en el cual yo establezco algo
Es algo que el hombre establece, más es muy diferente cuando Yahweh establece algo por su orden o dado por su dirección, cuando lo entendemos. Muchos de nosotros conocíamos la festividad, y no estoy hablando mal de nadie, estoy hablando de lo que conocíamos muchos de nosotros. Cuando hablábamos de la festividad de Pesaj, es con un tiempo designado ¿por quién? Por Yahweh, en su debido momento, en un tiempo especificado, dado ¿para quién? Para su pueblo. Mas sin embargo, por la ignorancia que teníamos, la adaptábamos o la tomábamos cuando pensábamos que era necesario el poderla guardar o poderla celebrar, y lo cual tú y yo conocíamos como la Santa Cena de ¿quién? Del Señor, y la adaptábamos porque le sacábamos un significado muy hermoso y etcétera, etcétera, pero no era en un tiempo designado y establecido ¿por quién? Por Él, porque son convocaciones santas establecidas en cierto momento específico dada ¿para quién? Para su pueblo. Por eso la importancia el que tú y yo podamos conocer que las fiestas de Yahweh, porque cada una de las festividades tiene un plan y un propósito, no solamente de lo que sucedió en tiempo pasado, lo que significó para el pueblo de Israel, sino que hay una manera de vivir para cada uno de nosotros en un halajá, como se le podría conocer, en una manera de vivir dada para nosotros, cómo podernos conducir en medio de esta vida. ¿Cuánto lo entendemos? Que nos enseñan y que nos muestra cómo tenemos que conducirnos. Porque cada una de las festividades tiene un fin y un propósito. Colosenses dice que todo es sombra de las cosas. Dice que nadie los juzgue en cuanto a comida, de bebida, dice día de fiesta, dice luna de nueva y día de reposo, sino que todo es sombra de las cosas que venideras. Pero la realidad de todo es el cuerpo, o hablando de quién, del Mesías. Cada festividad apunta directamente hacia quién, hacia Yeshua. Parte de lo que representa lo que fue su primera venida sobre esta tierra y que estamos próximos a concluir con la festividad de Shavuot, pero que también está en lo que se le conoce como las fiestas de otoño, que son las fiestas venideras que nos hablan del retorno o no el regreso, sino del retorno de quién, de Yeshua, y lo que acontecerá en medio de ese tiempo. Y es importante, si tú y yo muchas veces esperamos conocer cuándo será el tiempo cuando Él venga, cuándo será el tiempo cuando Él regrese, pero si no conocemos las festividades, difícilmente podríamos entender cuál es el tiempo cuando el Mesías estaría retornando. No sé si me estoy explicando. Porque precisamente cuando habla, dice que se será sonado, cuando el Mesías venga, será sonado un gran shofar. ¿Por qué era tocado o por qué hace referencia a un shofar? Porque precisamente en las festividades de Yom Kippur dice que se iría a tonar el gran shofar, y era un sonido en el cual convocaba al pueblo, pero también era un tiempo de ¿quién? De juicio. Y sabemos que cuando el Mesías venga, cuando Él retorne, habrá un juicio también de la misma manera. La festividad que tú y yo conocemos como Sukkot o Yom Teruah, que es lo único que tiene preeminencia sobre esa celebración, no hay ningún ceder, no hay una manera en que se debe de seguir o que pensamos que se tiene que seguir, sino lo único que toma preeminencia sobre ese tiempo o sobre esa festividad es el sonido del shofar, donde la misma palabra dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará ¿quién? El Mesías. Nos habla de despertar del sueño y de levantar nuestros oídos, de poder escuchar el sonido del shofar de ¿quién? Del Padre, porque la palabra dice: mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen. ¿Cuántos de aquí somos ovejas? Es mejor que seamos ovejas, ¿sabes? La palabra también dice que Él separaría las ovejas. Suena muy durito, pero es la verdad, yo no lo digo. Dice que Él separaría las ovejas ¿de quién? De las cabras. Las ovejas son obedientes a la voz de su pastor, dice, y ellas me conocen y yo las conozco. El que es oveja es obediente y sigue la dirección. No te voy a decir de su pastor porque estaría tanto como diciendo tienes que seguir la dirección, pero todos somos siervos. Y nuestro amado, nuestro redentor, nuestro fiel pastor, ¿quién es? Es Yeshua. ¿Y a quién tú y yo tenemos que seguir? Es a Él. Y tenemos que dar oídos a su voz, a su llamado en nuestras vidas. La cabra no sigue.
La característica, y no voy a entrar en las características, pero la característica de una cabra, ¿sabes? La cabra no deja alimentar a otro. Una vez me tocó ir al zoológico, el zoológico, y mirábamos donde estaba una cabra en un zoológico, y una trataba de comer, y la otra iba y le pegaba, y le pegaba, y le pegaba, y decía, le va a quitar la comida. No, nunca se la quitó. Simplemente nunca la dejó comer o alimentarse. Tú y yo tenemos que alimentarnos ¿de dónde? De la palabra de Yahweh. Mas el que es cabra o la que es cabra no deja alimentarse, ni se alimenta tampoco de la palabra de Yahweh. Pero gracias al Padre que todos somos ovejas, bendito Padre, amén. Y todos somos de Él y todos escuchamos la voz de Él. Amén. O así lo creo, verán nuestras sacras. Y escuchamos la voz de Él. Dice, y ellas me conocen y yo las conozco. Qué importante es para nosotros el que tú y yo podamos conocerle. ¿Y sabes por qué el conocerle? Porque la misma palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Elohim verdadero. Entonces podemos entender que conocerle a Él es tener la vida eterna. Pero ¿qué es el conocerle? Porque hace referencia el conocerle. Todos podemos decir y pensar que le conocemos. Pero el conocerle implica o va de la mano de algo. Dice, porque cualquiera que dice conocerle a Él y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en Él. Entonces significa que el conocerle a Él significa, di conmigo, guardar sus mandamientos. Porque eso es el conocerle a Él. Entonces cuando la palabra dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, entonces, ¿qué significa? Si podemos resumir, la vida eterna es el conocer los mandamientos de Yahweh y ser hacedores de los mandamientos. Por eso la palabra en Deuteronomio capítulo 7 dice, porque Él guarda misericordia a miles de generaciones, aquellos que guardan y obedecen sus mandamientos. Dice, Él guarda misericordia a 1000 generaciones de aquellos que le obedecen y guardan sus mandamientos. ¿Qué dijo Yeshua? Dijo, porque si me aman, guardarán mis mandamientos, porque mis mandamientos no son gravosos. Creo que es Juan capítulo 14, versículo 15. Dice, porque si me aman, dice, mis mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. Entonces, dice la palabra, dice, conocerle a Él, o el conocerle a Él es tener la vida eterna. Pero ¿qué es tener la vida eterna? Es guardar ¿qué? Sus mandamientos. Por eso cuando dice la palabra, dice, y en aquel día muchos vendrán y me dirán, dice, maestro, rabí, dice, en tu nombre hicimos prodigios, hicimos milagros, hicimos tantas cosas. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Cuando vinieron y expulsaron, y los discípulos se maravillaron. O sea, el hacer, dice, qué bueno que hacen prodigios, que hacen milagros y que expulsan los demonios. Pero gloríense mejor en que me conocen. ¿A quién? A mí, si tú le puedes poner de esa palabra. Porque en aquel día muchos vendrán y me dirán, maestro, hicimos prodigios y milagros aquí en tu nombre. Mas yo les declararé en aquel día, apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Es aquella persona que quebrante el pacto, porque los únicos que entrarán son aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre. ¿Qué es hacer su voluntad? Es el ser hacedores de su palabra y de sus mandamientos. Que lo que representa esta festividad de Shavuot para el pueblo de Israel en el tiempo pasado, para ellos no solamente representó lo que era la Torah escrita, o la Torah que había sido escrita por el dedo de Yahweh,
en tablas, y que después fue escrita por quién, por Moisés, por cuanto había quebrado las tablas, porque el pueblo había pecado por el becerro de oro. Para ellos representaba la ley, la Torah de Yahweh, dada para ellos, para conducirlos, porque la misma palabra dice: y esta será su sabiduría delante de las demás naciones, que las demás naciones dirán: qué pueblo es grande es este que tiene a Yahweh tan cerca como lo tienen ellos, y que en todo lo que les pide Yahweh está tan cerca de ellos y se los concede. Y era la sabiduría para ellos el poder tener la palabra. Y Yahshua dijo: porque yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, donde no escribiré sus leyes donde ahora escribiré su ley, donde en sus corazones. Para nosotros, para el nuevo pacto, esa ley vino a ser guardada y escrita donde, en las tablas de nuestros corazones. Donde ahora tú y yo tenemos esa palabra y esos mandamientos en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Y que también los guiaría y los conduciría, ¿a quién? A toda verdad. Para el pueblo de Israel representó algo. Para el tiempo, en el tiempo histórico, si tú le quieres llamar, en el tiempo futuro, pues para Israel representó los mandamientos escritos sobre piedra. Para el pueblo de Israel, donde se podríamos decir que nació, y no es muy correcto decir que nació el pueblo de Israel, no, porque nació desde mucho tiempo atrás, que se le conoce que es como la asamblea, la quejilá, o el pueblo, eclesia, que también significa. Pero, ¿sabes? Para ellos representó un nacimiento como pueblo, si tú le quieres llamar, donde hubo un acontecimiento muy parecido. En el antiguo pacto escucharon truenos y relámpagos. En el Nuevo Testamento ocurrió precisamente lo mismo. Estruendos y lenguas de fuego, igual como en el tiempo pasado, ocurrió en el tiempo futuro para Israel. Para ellos fue algo que ya sucedió. Pero hay una manera para vivir que nos enseña cómo tú y yo tenemos que vivir en medio de esta vida, que es el aprender a recibir la llenura del Ruach HaKodesh en nuestras vidas y en nuestros corazones, para que tiempos de refrigerio provengan de la presencia de Yahweh, ¿de quién? A nuestras vidas. Donde esa misma palabra nos guiará y nos enseñará cómo podernos conducir en medio de esta vida. Si tú y yo no tenemos la palabra de Yahweh en nuestras vidas, difícilmente podemos salir adelante, porque la vida tiene muchas luchas, tiene muchas adversidades, y quien opera y gobierna en medio de este mundo es Satanás. Y tú y yo necesitamos de su palabra. Dice, porque su palabra, dice, es fiel, dice, perfecta, que convierte, ¿quién? El alma, que transforma el alma. Si tú y yo recibimos esa palabra, la guardamos, como dijo Yeshua: si me amas, guardará mis mandamientos. Esa palabra tiene el poder para cambiar y para transformar tu vida, la mía y la de todas nuestras familias. Pero siendo hacedores de ella, siendo guardadores de esa palabra. Y cada festividad tiene su propósito. Es escuchar la festividad de Yom Teruah, escuchar el sonido. Yom Kippur, un tiempo de juicio donde ciertamente Él vendrá y juzgará a las naciones con vara de hierro, y muchas otras citas que tú y yo podemos tomar. Pero Sukkot también representa un tiempo de alegría y de regocijo en la presencia de ¿quién? De Él. Y la festividad de Shemini Atzeret, que significa un día más, significa el pasar nuestro tiempo. El séptimo, la festividad 7, dice, porque 1000 años, dice, un día para Él es como 1000 años. Y nos habla del tiempo del milenio, el tiempo de descanso. Y ese tiempo del milenio, ese tiempo de descanso es precisamente de alegría y de regocijo, porque quien Él gobernará, ¿quién es? Será Él. La festividad de Sukkot. Y sucederá que las naciones que no suban de año en año a celebrar la festividad de Sukkot no recibirán lluvia sobre su tiempo, sobre sus vidas. Shemini Atzeret, el último gran día, cuando Yeshua se puso de pie y proclamó esa festividad, y dice, porque cualquiera que venga a mí, dice, y beba del agua que yo le daré, dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el último gran día de la festividad, dice, que lo hizo. Y eso representa para nosotros el tiempo de nuestra eternidad. ¿Con quién? Con Él.
¿Cuántos deseamos morar con Él? Pero ¿cómo vamos a morar si no conocemos el significado de cada festividad? Y no conocemos cuándo se celebran. Porque si tú vas al libro de Génesis, versículo 1, versículo 14, vamos a Génesis capítulo 1. Sabes, la misma palabra que se utiliza para la palabra estaciones, dice, entonces dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, dice, para separar el día de la noche, y sean para señales. ¿Para qué servirían el sol, las lunas y las estrellas? Di conmigo, para señales. Ahora, dice, y para las estaciones. ¿Cuáles estaciones? Para nuestro pensamiento, tú y yo pensamos, bueno, las estaciones, ¿cuáles son las estaciones? Verano, otoño, invierno, primavera, etcétera, etcétera. Las 4 estaciones. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Y sirvan para qué? Para estaciones. ¿Cuáles estaciones? Hay 2 estaciones. La festividad de otoño y las de primavera. Donde dice la misma palabra en el libro de Joel, dice que Él enviaría su lluvia temprana como la lluvia tardía, que nos hablan acerca de la venida y del retorno también de Yeshua. En 2 festividades o en 2 tiempos diferentes. ¿Cuándo se cumplieron esos? Parte de ellos se cumplió en la primera etapa que estamos por concluir. Porque Pesach significa precisamente la liberación. Panes sin levadura, la sepultura ¿de quién? De Yeshua. Y la siguiente de ella que todavía podemos encontrar, que es la tercera, que se conoce también como Bikurim, o que es primicias. ¿Quién fue la primicia? El primero en resucitar, Yeshua. Dice la palabra, para nosotros en el ámbito que espiritual o significado, para nosotros por medio de esas festividades, ¿qué es lo que tú y yo aprendemos? Viene una liberación, damos muerte al viejo hombre, para dar vida a un nuevo hombre, que es la primicia. Aquí juntamente con Él morimos, pero juntamente con Él que resucitamos y damos vida ¿a quién? A un nuevo hombre, que es nuestra manera de vivir de una manera diferente. Por tanto, dice la palabra, dice que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La festividad de Shavuot, que nos habla de la presencia del Ruach en quién, en nuestras vidas, el cual nos guiará, di conmigo, a toda verdad, para que podamos conducirnos rectamente, íntegramente durante el tiempo. Hay una cita que dice, para que podamos conducirnos rectamente, íntegramente, dice, durante el tiempo, ¿qué les queda? ¿Cuánto es el tiempo que nos queda? ¿Sabes una cosa? No lo sabemos. Pero de una cosa sí nos da una instrucción, de que el tiempo que nos quede en esta vida, di conmigo, debemos de vivir rectamente e íntegramente delante de Él. Eso nos compromete a cada uno de nosotros, ¿cuánto lo entendemos? No solamente nos compromete, pero nos confronta. De que sin importar cuál sea el tiempo que nos quede durante nuestra vida, durante nuestro peregrinaje, debemos de vivirlo ¿para quién? Para Él. A su palabra, a sus mandamientos. Y la siguiente etapa de las festividades ya la hablábamos, o ya le dijimos, es cuando Él venga, ¿qué? Cuando Él venga y retorne. Ahora, significa que son ensayos o convocaciones ¿qué? Santas, que se le conocen como Mikra Kodesh. Y dice la palabra, y se sirvan para estaciones de días y para años, y sean por luminarias para expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, dice la palabra. Y así fue. Entonces el sol, la luna y las estrellas, di conmigo, fueron dados con un propósito. No solamente para marcarnos lo que es un día a otro día, pero sirvió para marcarnos lo que es de un día a otro día, pero para separar que las estaciones y los tiempos señalados ¿de quién? De Yahweh. Por eso es importante que tú y yo tenemos que aprender a observar que la luna, porque cuando hay el inicio de la luna nueva se marca el inicio de un nuevo mes, y cuando hay el inicio de un nuevo mes hay actividades o hay convocaciones que la palabra describe. La palabra tú puedes decirlo, y el séptimo mes, el primer día será el día de sonar ¿qué? De sonar las trompetas. Ahora, si no conocemos las fiestas, ¿cómo conoceremos?
Porque a veces decimos, eso no nos corresponde y eso no es para nosotros. Pero si no conocemos las festividades, ¿cuándo podremos conocer cuándo es cuando Yeshua vendrá? ¿Sabes? Y mientras yo pensaba en eso, vamos a Mateo capítulo 16. Estamos en Mateo capítulo 16, versículo 3. Mateo 16, 3. Dice, fíjate, dice la palabra, vamos a ver aquí, Mateo capítulo, ¿qué les dije? Vamos a leer un poquito. Dice, entonces los fariseos, versículo 1, dice, entonces los fariseos y saduceos se acercaron a Yeshua, dice, para ponerle a prueba, dice, le pidieron que mostrara una señal del cielo. Dice, pero él respondió y les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, dice, porque el cielo está rojizo. Dice, y por la mañana, dice, habrá tempestad, dice, porque el cielo está rojizo, dice, y amenazador. Dice, saben discernir el aspecto, dice, del cielo, pero no saben, dice, pero no pueden discernir las señales, di conmigo, de los tiempos. Sabes, la palabra que utiliza la palabra en esta parte, dice, señales de los tiempos, son tiempos kairos, que se le conoce en el griego como un tiempo kairos. Hay lo que se le conoce como el tiempo kairos y el cronos. Y eso yo venía, lo ponía analizando y viendo, dice hipócrita, dice, saben discernir entre una señal y la otra. Pero entonces la palabra que nos habla aquí es de un tiempo kairos, que la palabra que significa señal de los tiempos, proviene, o la palabra señales, viene de la palabra semeion, C-E-M-E-I-O-N, derivado de la palabra semaíno, que significa que es una marca señal que es específica muchas veces como ceremonial, según la concordancia Strong, como ceremonial. Tiempos kairos podríamos traducirlo como es ocasión de tiempo, fijo, apropiado, oportunidad o sazón. Los tiempos señalados de Yahweh, di conmigo, son tiempos señalados específicos que tendrán que ocurrir, pero son tiempos señalados ¿por quién? Por Él. ¿Y qué es lo que la palabra dice? Dice hipócritas, dice, saben discernir entre una cosa y otra, dice, pero no saben discernir cuándo será la venida de quién, de Él, o cuándo será la señal de los tiempos, el tiempo específico y señalado por quién, por Él. La palabra dice, porque nadie conoce el tiempo ni la hora cuando Él vendrá. Eso es un modismo hebreo. Un modismo hebreo, solamente el que es una persona hebrea o que conoce un poco más o que va estudiando y viendo un poco más sabe lo que significa, pero alguien que es de una cultura occidental no conoceríamos qué significa eso. Para nosotros el de una cultura occidental, pues nadie conoce el tiempo ni la hora, pues no, nadie lo conoce. Y ya se acabó, no hay vuelta atrás, ni hay otra explicación, no hay nada. Pero quien es una persona hebrea que conoce los modismos, eso apuntaba a una festividad del séptimo mes. La festividad de Yom Teruah, del sonido del trompeta. Tiene una lógica. Porque la festividad de Yom Teruah va ligada totalmente ¿a qué? A lo que leíamos en Génesis capítulo 1. ¿Ligada a qué? Cuando tú puedes mirar el inicio de la nueva luna, das inicio a un nuevo mes. Y eso no hay un margen específico cuando tú lo puedes. A veces hay un margen de 18 horas, creo que son ciertas horas. Antes de que tú puedas mirar la luna, puede haber la luna hoy, pero tal vez la vas a mirar como en unas 12, pero ya la luna ya fue. Y ya te vas a dar cuenta y dices, ya mira la pequeña línea que se miró. Y eso nos hablaba, para quien conoce esto, dice, bueno, se refería precisamente a la festividad de ¿quién? De Yom Teruah. Ahora, cuando tú y yo podemos mirarlo, vamos a otra cita, Lucas capítulo 12, y vamos a leer versículo 41. Dice, vamos a leer versículo 41 en adelante. Dice, entonces Pedro dijo, ¿no os dices esta parábola a nosotros? Dice, o también a todos los demás.
Dice, y el Adón dijo, dice, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien el Señor pondrá, dice, sobre todos sus siervos? Dice, para que a su tiempo les dé sus raciones. Dice, dichoso aquel siervo quien cuando su Adón venga lo encuentre haciendo así. Y eso va para todos nosotros, amén. Dice, de verdad les digo, dice, que lo pondrá sobre todos sus bienes. Dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Adón tardará en venir, y empieza a golpear a los criados, dice, y a las criadas, y a comer y a beber, dice, y a embriagarse. Sabes, hay una parte en la que la palabra dice, porque muchas veces lo que nosotros tenemos por tardanza, no es que Él se ha tardado, sino que Él está siendo paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, no con los de afuera. Dice, sino que Él es paciente para con nosotros, no deseando que nadie se pierda, mas que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y la palabra dice que mientras el tiempo que nos quede de nuestra vida, ¿cómo debemos de conducirnos? Rectamente, íntegramente, ¿delante de quién? Delante de Él. Dice, de verdad les digo, dice, que lo pondrá sobre todos sus bienes. Dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, dice, mi Señor tarda en venir, dice, y empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber, dice, y a embriagarse. Dice, el Señor de aquel siervo llegará un día, dice, cuando Él no espera. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, que Él vendrá en un tiempo en el cual nadie conoce. Dice, y a una hora, dice, que no sabe, dice, y lo azotará severamente y le asignará un lugar, dice, con los incrédulos. Dice, y aquel siervo, dice, y aquel siervo que se había la voluntad, dice, de su Señor, dice, y que no preparó, dice, ni obró conforme a su voluntad, recibirá mucho azote. Dice, pero aquel que no lo sabía, dice, e hizo las cosas que merecían castigo, dice, será azotado, dice, poco a poco, dice, y se le haya mucho, dice, y se le demandará de él, dice, y al que mucho se le ha confiado, más se le exigirán. Dice, yo he venido, dice, para echar al fuego, dice, a tierra, dice, como quisiera, dice, que ya estuviera encendido. Dice, pero un bautismo, vamos a leer un poquito más adelante, dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, dice, y no con angustia, dice, hasta que se cumple. Dice, pensáis que vine, dice, a dar paz. Dice, más bien he venido a poner, que dice la palabra, división. Dice, porque desde ahora en adelante, dice, 5, dice, estarán, dice, la luz dice, porque desde ahora en adelante, dice, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2, dice, y 2 contra 3, dice, estarán divididos el padre contra el hijo, dice, el hijo contra la madre, dice, la madre contra la hija, dice, y la hija contra la madre, dice, la suegra contra su nuera, dice, y la nuera contra su suegro. O sea, mucho conflicto por todos lados. Dice, decía más bien, dice, a las multitudes, dice, cuando veas una nube, dice, que se levanta en el poniente, dice, al instante dice, viene un aguacero, dice, ya sucede, dice, y cuando sopla el viento del sur, dice que va a hacer calor, dice, y así pasa. Dice, hipócritas, dice, saben examinar el aspecto de la tierra y el cielo. Dice, entonces, dice, ¿por qué no examinas, dice la palabra, el tiempo presente? Sabes, la palabra tiempo presente se nos habla de un tiempo, o dice, no conocían el tiempo, dice la palabra presente. Dice, llegará una hora en la cual no saben cuándo Él vendrá. Nadie, dijo conmigo, nadie conoce el tiempo, ni la día, ni la hora cuando Él, dijo conmigo, cuando Él vendrá. Dice, ¿y cuánto Él tardará? Sabes, para lo que nosotros muchas veces miramos como una tardanza, no es que Él se ha tardado. Él está siendo, dijo conmigo, paciente para con cada uno de nosotros. Ahora, esta palabra que utilizamos, Hechos capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 21, creo que es 21, déjenme ver acá. Vamos a leer del versículo 20, dice, y Él envía a Yeshua, el Mesías designado de antemano, dice, para vosotros. Dice, a quien el cielo debe de recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Elohim habló por medio de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Ahora, la palabra que tú y yo podemos mirarlo, son notas que yo tomaba, voy a tratar de pegar un poquito ya las notas. Según la concordancia Strong, la palabra tiempo
la concordancia Strong es G5550, que es un tiempo, o la palabra que tú y yo podemos mirar dice recibir, es un tiempo o un periodo de tiempo, o un lapso, un momento, ocasión. Podría definirse como tardanza, edad, o en su traducción el tiempo que dura un estado o una acción para determinar en cierto momento preciso, o lo que tú y yo pudiéramos conocer como un margen de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que la palabra estaba, lo que si podemos mirarlo de esa manera, dice, a quien el cielo debe recibir o retener, ¿de qué manera? Hasta la restauración de todas las cosas, o sea, hasta el tiempo de la restauración, ¿qué dice la palabra? De todas las cosas. ¿Qué es lo que tú y yo podemos encontrar en el libro de Daniel? En el libro de Daniel capítulo 7, versículo 25, dice que la palabra que se levantaría un cuarto imperio, el cual propondría cambiar los tiempos y las leyes. Y vemos que desde hace mucho tiempo, después de la muerte de Yeshua, fue algo que sucedió, que también tiene vigencia aún en los tiempos en los cuales tú y yo estamos viviendo, que se puede aplicar, di conmigo, de dos maneras. Uno, en los tiempos pasados, y otra de las cosas que tú y yo estamos viviendo en este tiempo. Porque vemos que parte de lo que es todo el concilio y todo lo que se ha levantado, muchas de las leyes que antes estaban sobre nuestro país, sobre nuestro gobierno, poco a poco se han ido quitando y poco a poco se han ido eliminando. ¿Cuánto estamos conscientes de ello? Dando lugar a muchas de las cosas que sucederían, que no voy a entrar en esa parte. Pero dice la palabra, dice que se propondría cambiar los tiempos y las leyes. ¿De qué tiempos estaba hablando? De los tiempos designados ¿por quién? Por Yahweh. ¿Cuáles eran esos tiempos designados? Di conmigo, las festividades dadas ¿para quién? Para su pueblo. Las leyes, su Torah, sus mandamientos, que fueron dados ¿para quién? Para su pueblo de la misma manera. Y dice la palabra, dice, parte de lo que tú y yo podemos mirarlo. Dice, Yeshua estaba diciendo, dice, hipócritas, dice, saben discernir entre una cosa y la otra. Dice, pero no saben discernir los tiempos. Uno entre lo que es el tiempo Kairos y el tiempo Cronos, que nos habla de un tiempo específico, un tiempo, ¿cómo podríamos decirlo? Cuando lo leíamos anteriormente, en un momento o ocasión. Y la palabra, cuando tú y yo leemos aquí en el libro de Hechos, nos habla de otro tipo de tiempo, que es de un tiempo específico ¿sobre dónde? Sobre la tierra, que tendría que cumplirse o que tendría que atenderse, porque el Mesías no vendrá, dice, al cual los cielos necesitan retener hasta la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo el Mesías retorna? O sea, nos habla de un periodo, de un lapso que es terrenal, no en el futuro, sino ¿dónde? Aquí, en la tierra. Pablo dice, grande es este misterio, dice, hasta que no haya entrado la totalidad de quién, de los gentiles, porque ha venido ceguera parcial sobre quién, sobre Israel. Dice, grande es este misterio. Ahora, ¿quiénes necesitaban de entrar? Todos nosotros. ¿Qué necesitamos para poder conocer el retorno, la venida del Mesías? Poder conocer los tiempos, no los tiempos de aquí, sino los tiempos señalados como periodos de tiempos específicos por quién, por el Padre. Que cada uno marca un acontecimiento, no solamente de lo que fue, sino un acontecimiento que futuro de lo que sucederá también. Ahora, para nosotros, y por el tiempo voy a resumirlo de esa manera y tal vez mañana hable un poquito de ello, pero para nosotros, ¿qué significa? O sea, la importancia de conocer sus fiestas. ¿Son importantes? Sí, porque nos marcan de los acontecimientos. Y la palabra dice, y saben discernir todo, pero no del tiempo. Las fiestas nos marcan acerca del tiempo, precisamente de ese tiempo futuro, cuando el Mesías venga, cuando Él retorne. Hechos capítulo 3 dice que el Mesías no vendrá o no retornará hasta la restauración de todas las cosas, de aquello que se nos fue quitado y que poco a poco se ha ido restaurando, que son sus nombres, sus fiestas, sus días de reposo, su Shabbat y las festividades dadas ¿por quién? Por Yahweh. Ahora, ¿es importante para nosotros? Sí. Sabes, la palabra, cuando tú y yo llegamos a la festividad de primicias, esa es la primicia Yeshua.
Y sabes, hay algo muy importante donde cuando tú llegamos a la festividad que nos habla de llegar a un tiempo de madurez, de la festividad de Shavuot, porque era un tiempo para que el trigo pudiera madurar, para que el trigo pudiera crecer. Y sabes, cuando yo miraba esto, me recordé de una cita donde dice la palabra, dice, en el final de los tiempos, dice, porque es necesario que el trigo y la cizaña crezcan, ¿qué? Juntos. Porque es necesario que el trigo tenga que madurar y entonces será cortado. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Di conmigo, madurar en nuestras vidas. Y esperar por el tiempo señalado y el tiempo específico ¿de quién? Del Padre. ¿Estamos en medio de este mundo, amado? Sí. ¿En medio de donde hay tanta corrupción? Sí. Y donde hay tanto engaño, tanta mentira, sí. Y donde hay tanto impío, donde dice la misma palabra, dice, quien no haya quien hace lo bueno, dice, sino como decía David, dice, porque los aborrezco y sabes, porque no guardan tu palabra, y podemos decir muchas cosas. Y hay mucha gente que vive de esa manera. Y tú y yo estamos en medio de todos ellos. Pero di conmigo, es necesario que todos crezcan juntos. Porque en aquel día se separará del trigo de la cizaña, de los que son de Él y de los que no son de Él. Pero tenemos que entender los tiempos señalados por ¿quién? Por el Padre. Amén. Y vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos has dado de llegar hasta este tiempo, hasta esta festividad de Shavuot, Padre. Y que nos encontramos, Padre Yahweh, ya en la culminación o en el inicio, Padre Yahweh, del último día de Shavuot. Nos encontramos en el día 49 y hemos venido, ya ha habido un conteo, Padre Yahweh, en nuestras vidas para este tiempo, para estos días. Pero también de la misma manera, Padre Yahweh, ha sido un tiempo de crecimiento para cada uno de nosotros. Ayúdanos a poder llegar hasta este tiempo, hasta esta festividad, donde verdaderamente tú te reveles a nuestras vidas, a nuestros corazones, donde podamos renunciar, Padre Yahweh, aquello que nos estorba, de todo el pecado que nos asedia, y que podamos recibir, Padre Yahweh, la llenura de tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, que para Israel representó, Padre Yahweh, la entrega de la Torah, de la entrega de los mandamientos, donde para nosotros, Padre Yahweh, por medio del nuevo pacto, fueron grabados esos mandamientos en las tablas de nuestros corazones. Ayúdanos a podernos conducir rectamente, íntegramente, en esta vida, en nuestro peregrinaje, durante el tiempo que nos queda en esta vida. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu palabra, por tu instrucción a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Y que el día de mañana sea un tiempo de alegría, de regocijo, donde tú puedas revelarte a nuestras vidas, a nuestros corazones, pero donde tú puedas hacer morada en nosotros, donde tiempos de la presencia de Yahweh vengan a nuestras vidas y tiempos de refrigerio vengan sobre la vida de cada uno de nosotros, en la cual nos podamos alegrar con cantos y alabanzas a ti, Padre Yahweh. Gracias te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Padre, amén. Y vamos a levantar nuestras manos. Yevarejeja Yahweh beis bereja. Yaer Yahweh panabeleja bijuneja. Beyasem leja shalom beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom en el nombre de Yeshua.